La Guerra Fría fue un periodo de tensiones y divisiones que moldeó el siglo XX. En medio de estos cambios globales, en 1952, Carlos Ibáñez del Campo fue elegido presidente de Chile, marcando un nuevo capítulo en la política del país. En este episodio exploraremos los antecedentes de las grandes potencias, los eventos claves de la Guerra Fría y sus repercusiones en América Latina y particularmente en Chile. Tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, las grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, emergieron como superpotencias. La creación de la Organización de las Naciones Unidas en 1945 buscó prevenir los futuros conflictos, pero las diferencias ideológicas entre el capitalismo estadounidense y el comunismo soviético llevaron a la polarización global. La Guerra de Corea entre 1950 y 1953 fue un punto álgido donde las fuerzas de Corea del Sur, apoyadas por Estados Unidos, lucharon contra Corea del Norte, la que era respaldada por la Unión Soviética y China. Este conflicto intensificó aún más las tensiones entre las superpotencias. En 1953, el mundo se conmocionó con la muerte de Joseph Stalin. Nikita Khrushchev emergió como una figura central, abogando por un cambio en la política soviética y enfrentándose a desafíos como más adelante sería la crisis de los misiles en 1962. La construcción del muro de Berlín simbolizó la división ideológica de Europa. Cada levantamiento contra el comunismo fue aplastado, reflejando el control soviético en la región. En Vietnam, la lucha por la independencia contra el colonialismo francés culminó en 1954 con la derrota en Dien Bien Phu. Posteriormente, Estados Unidos comenzó a involucrarse en el conflicto. Mientras tanto, la descolonización avanzaba en África, con países como Túnez y Ghana obteniendo su independencia. En Asia, India y Pakistán luchaban por Cachemira, y China y la India se enfrentaban en los Himalayas. En América Latina, la Revolución Cubana comenzaba con el fallido asalto al cuartel Moncada. Fidel Castro finalmente tomaría el poder en 1959, desafiando la influencia estadounidense. La década de 1950 estuvo marcada por una serie de golpes de Estado en América Latina, impulsados en parte por la influencia de Estados Unidos y el contexto de la Guerra Fría. En 1954, el gobierno del presidente Jacobo Arbenz fue derrocado por un golpe de Estado orquestado por la CIA en Guatemala, conocido como la Operación Success. Arbenz había promovido la reforma agraria y nacionalizado tierras que pertenecían a la United Fruit Company, lo que llevó a la intervención estadounidense. En Colombia, el general Gustavo Rojas Pinilla tomó el poder tras un golpe militar en 1953. Su régimen populista buscó estabilizar al país, pero se enfrentó a la oposición y terminó siendo derrocado en 1957. En Argentina, el general Pedro Eugenio Aramburu lideró un golpe de Estado en 1955 que derrocó a Juan Domingo Perón, quien
había implementado políticas populistas. Este golpe marcó el inicio de un periodo de inestabilidad política en el país. En Paraguay, el general Alfredo Stroessner ascendió al poder en 1954 tras un golpe de Estado. Su régimen se caracterizó por la represión y el autoritarismo y se mantuvo en el poder durante varias décadas. Mientras tanto, en Chile, las relaciones con Estados Unidos se fortalecían a través de iniciativas económicas como el nuevo trato sobre el cobre, que en realidad beneficiaba más a las empresas norteamericanas que al país. Carlos Ibáñez del Campo asumió la presidencia de Chile en noviembre de 1952, después de ganar las elecciones con el 46,79% de los votos. En esta contienda electoral, compitió contra Arturo Mate Larraín, candidato de los liberales y conservadores, Pedro Enrique Alfonso, del Radical, y apoyado por conservadores socialcristianos y la Falange Nacional, y contra Salvador Allende Gossens, del Partido Socialista de Chile, con el respaldo comunista. La victoria de Ibáñez fue ratificada rápidamente, gracias al apoyo de los partidos agrario laborista, socialista popular y diversas agrupaciones políticas menores. Sin embargo, su primer gabinete generó descontento. Incluyó a varias figuras políticas y militares que no lograron satisfacer a sus partidarios, conocidos como los septembristas. Entre los nombramientos destacados estaban el coronel Abdón Parra Ursúa en defensa, Arturo Olavarría Bravo en Relaciones Exteriores, Bautista Rossetti en Hacienda, un independiente cercano a Ibáñez, Clodomiro Almeida, ministro del Trabajo, un socialista que más tarde jugaría un papel importante en el futuro político de Chile. En 1953, el país recibió la visita de Juan Domingo Perón, presidente argentino, lo que generó tanto entusiasmo como críticas. A pesar de los debates, la gira fue un éxito, aunque muchos recordaban su tiempo como agregado militar en Chile entre 1936 y 1938, donde fue acusado de espionaje. La situación política se complicó y en 1954 el socialismo popular se unió al Partido Socialista, debilitando el apoyo original a Ibáñez. En respuesta, realizó varios cambios en su gabinete, nombrando a más militares en posiciones claves, incluyendo al general Abdón Parra en el Ministerio del Interior, al coronel Benjamín Videla en Obras Públicas, al coronel Tobías Barros Ortiz en Relaciones Exteriores. Además, Ibáñez rodeó su gobierno de leales exuniformados, como el capitán de fragata Carlos Freden, encargado de Corfo, el comodoro Arturo Merino Benítez como vicepresidente ejecutivo de LAN, el coronel Ernesto Wurtz, intendente del Palacio de la Moneda, el mayor Oscar Fenner en Economía y Relaciones Exteriores, el general Eduardo Yáñez en Obras Públicas y Trabajo, el vicealmirante Francisco Rián Orrego en Defensa e Interior, y varios otros. En este clima de tensión, el gobierno solicitó el retiro de varios generales, entre ellos el general Santiago Danús Peña, quien era el comandante en jefe del ejército, junto a casi todos los generales. Designó como nuevo comandante en jefe al general Óscar Mesano Camino, quien había sido ascendido rápidamente. Carlos Ibáñez había regresado a la presidencia con la promesa de reformas destinadas a revitalizar el país. Sin embargo, el descontento surgía en diversos sectores, incluyendo las filas del ejército. En este contexto, se formó un grupo de oficiales conocido como la Línea Recta, cuyo objetivo principal era apoyar y garantizar la implementación de los planes de Ibáñez, que enfrentaban una fuerte oposición. En mayo de 1955, invitado por Ibáñez,
más de 60 oficiales se reunieron en su casa, ubicada en la calle Doble Almeida en Santiago. Aunque el encuentro se presentó inicialmente como una reunión social, pronto se convirtió en un espacio donde se discutieron las inquietudes y aspiraciones del ejército en relación con el gobierno. La idea era asegurar que las reformas que quería implementar Ibáñez se llevaran a cabo y tuvieran un impacto positivo en el país. El general Ramón Salinas se destacó como una de las figuras centrales del movimiento. Como director de la escuela militar, se convirtió en un ferviente defensor de las políticas de Ibáñez para lograr la consolidación del orden en el país. A medida que la línea recta avanzaba, el alto mando del ejército comenzó a mostrar una razonable inquietud. Algunos generales, incluido el comandante en jefe Enrique Franco Hidalgo, temían que el fervor de los oficiales pudiera interpretarse como una falta de lealtad a la institucionalidad militar, la que de hecho era vulnerada. El movimiento alcanzó un punto crítico cuando algunos oficiales comenzaron a ser percibidos como una amenaza. A pesar de su intención de apoyar a Ibáñez, la situación se tornó peligrosa cuando el general Salinas fue denunciado por sus acciones. Esto resultó en detenciones que generaron un gran revuelo en la opinión pública. La represión del movimiento por parte del gobierno de Ibáñez, que se vio obligado a actuar a pesar de haber brindado su apoyo, tuvo un impacto significativo en la percepción pública del ejército. Estos eventos llevaron a una pérdida de confianza tanto en el gobierno como en las Fuerzas Armadas. Lo ocurrido se convirtió en un símbolo de las tensiones internas dentro del ejército y de la compleja interacción entre el poder civil y militar. Una muestra evidente de lo anterior fueron los sucesivos cambios de mando en el ejército. En el periodo 1952 y 1958 hubo 6 comandantes en jefe, los generales Danús y Mesano ya nombrados, a los que se sumaron los generales Enrique Franco, Raúl Araya, Luis Vidal y René Vidal. La batalla de Santiago de abril de 1957 fue un hito donde el descontento social y político estalló de manera violenta en el país. El aumento de las tarifas de la locomoción colectiva fue la chispa que provocó una serie de protestas lideradas principalmente por la Federación de Estudiantes de Chile y las Juventudes Comunistas, que reflejaban un deseo de cambio social. Carlos Ibáñez del Campo enfrentaba con su gobierno un creciente descontento. A pesar de las promesas de reforma, la aprobación del alza de tarifa desató una gran indignación popular. El 1 de abril, la situación se intensificó. La muerte de una estudiante durante los enfrentamientos con carabineros llevó a más personas a las calles, convirtiendo la protesta pacífica en una verdadera revuelta. En respuesta, el gobierno decidió reemplazar a carabineros con tropas del ejército, dirigida por Horacio Gamboa Núñez, general comandante de la guarnición de Santiago, lo que generó tanto aplausos como también un incremento en el vandalismo. Los disturbios llevaron posteriormente a un cambio de gabinete y a un cuestionamiento sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la política. El general Adrián Barrientos fue reemplazado en defensa por el general Luis Vidal Vargas y el almirante Manuel Quintana, ministro de Educación, fue reemplazado por el general del aire Diego Barros Ortiz. La batalla de Santiago no solo evidenció la desconexión entre el gobierno y la población, sino que también sentó las bases para movimientos políticos más radicales en el futuro.